Tomás, muy buenas tardes. Buenas tardes, A ver. Carmen. Un mes más en tu cuarto propio para debatir, para comentar y para hacer lo que realmente nos gusta, que es hablar de literatura. Hablar de literatura, sí. Además que hemos tenido ahí un impasse un poco más largo de lo normal, pues por cuestiones laborales. Cuestiones laborales. Pero bueno, entre medias hemos tenido también nuestro gustito, ¿no? De poder asistir a esa presentación y a esa charla con el gran escritor Leonardo Padura, ¿verdad? Así que, bueno. Todo un lujo. Todo un lujo, sí. Nosotros aprovechamos todo lo que es, de todo lo que nos gusta, estamos ahí. Bueno, fue un gran momento estar allí y escucharle, porque siempre es un gusto escuchar a Padura. Oír hablar a Padura es un gusto y es un privilegio. Yo ya era la segunda vez que le oía, ¿no? La primera fue cuando en el 2015 le otorgaron el premio Princesa de Asturias de las Letras y el otro día en comillas. Además, con un entorno fabuloso, con un día de encargo, un día perfecto, con una luminosidad impresionante, lo que tiene comillas. Yo envidio y admiro esas fotos, ¿no? Con ese mar calmado, con esos paisajes verdes. La verdad, es de película. Comillas, Sí. es de película. Sí, hay días que la bruma no nos deja ver el mar, pero sí, aquel día fue especial. Bueno, hoy traemos una novela a sugerencia tuya, que se titula Llévame a casa, de Jesús Carrasco Jaramillo. Sí. Su última publicación, en 2019. Yo para empezar quería hablar un poco de este escritor, que yo cuando leí en su momento la novela, bueno, pues no le conocía, no había leído nada de él, ¿no? Le presento como, bueno, pues escritor español que saltó al panorama literario internacional con su primera obra titulada Intemperie, que escrita en el 2013, traducida a más de una veintena de idiomas. Y bueno, también tiene una adaptación, una versión en cómic y una adaptación cinematográfica por Benito Zambrano. Después publicaría otras dos novelas, La tierra que pisamos y Llévame a casa, en 2021. Él nació en Olivenza, en Badajoz, en 1972. Y bueno, Olivenza, tengo la suerte de conocer ese pueblo, justo ahí en la línea con Portugal. Un lugar que, bueno, pues aprovecho a decir que tiene su encanto y tiene, bueno, pues ese paseo por Olivenza, si vas a Extremadura, no lo dejes de hacer, ¿no? Y bueno, pues poco más quiero yo contar de Jesús Carrasco, porque bueno, es un escritor joven. Y bueno, con estas tres novelas que después de haber leído Llévame a casa me dan ganas de, ya no de ver la película como anunció aquí que está adaptada, sino de leerme esa novela de Intemperie, que se llevó un premio de libreros. Sí, en el 2013, premio de mejor libro otorgado por el gremio de libreros de Madrid. Sí. Y también premio de cultura, arte y literatura de la Fundación de Estudios Rurales. Fue elegido libro del año por El País. Y seleccionado por el diario Independence como uno de los mejores libros traducidos en 2014 en Reino Unido. Entonces, bueno, pues con todas esas credenciales, bueno, pues será de esas novelas que tiene una preparada para el largo verano. Esperemos que sea largo verano y poder leerla, ¿no?
Llévame a casa, a mí me causó, en principio fue, bueno, pues una lectura obligada dentro del club de lectura en el que participo. Y bueno, pues no conocía al autor y empecé a leer con un poco de indiferencia, ¿no? Pero me atrapó la historia, pero sobre todo me atrapó la forma de escribir de este hombre. Cuéntanos qué nos has preparado de Llévame a casa. Bueno, voy a apuntalar algunas de las referencias que tú ya has hecho sobre la novela. La novela es reciente, novela publicada en el 2021, y la calidad narrativa de esta novela hace que haya traspasado fronteras, ¿no? Y ha conquistado a lectores ya de diversos países, ¿no? Los últimos, los alemanes. En Alemania está traducido recientemente. Esta novela ya cuenta con 5 traducciones internacionales y, como te digo, la última en Alemania. Es una novela muy autobiográfica. Su padre, Jesús Carrasco, falleció en el 2010 y él estuvo trabajando durante 4 años en el Jardín Botánico de Edimburgo. Él dice en alguna de sus manifestaciones, en algún medio, dice que fregó muchos platos en Edimburgo durante los años que residió en esa ciudad, ¿no? Es una novela que trata sobre relaciones personales y familiares y la responsabilidad ética de los hijos a la hora de cuidar de sus padres, la forma de asumirlas, la forma de desarrollarlas. Aquí también podríamos utilizar la frase de Ana Karenina. También podríamos utilizarle. Una novela cruda, es dura, a la vez es sencilla, emotiva, es conmovedora y destaca porque está escrita con muchísima sensibilidad. Es un relato verosímil en la que muchos lectores nos reconocemos a medida que vamos avanzando en su lectura. Muy descriptiva, tremendamente descriptiva, en los ambientes, en los paisajes, en las estancias, y en el hueco que hay en el salpicadero que ha dejado un crucifijo que tenía allí su padre en el 4L. Bueno, eso es la historia de la novela. Es una pequeña reseña de la novela. Una emotiva novela sobre la familia, los lazos que nos unen y las heridas que nos distancian. Juan ha conseguido independizarse lejos de su país cuando se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo natal, debido a la muerte de su padre. Su intención tras el entierro es retomar su vida en Edimburgo cuanto antes, pero su hermana le da una noticia que cambia sus planes para siempre. Así, sin proponérselo, se verá en el mismo lugar del que decidió escapar, al cuidado de una madre a la que apenas conoce y con la que siente que solo tiene una cosa en común: el viejo Renault 4 de la familia. Sí, así según se explica la novela, pues, pues parece que, bueno, pues hay que leerla, pues se lee, ¿no? Pero cuando te vas adentrando en esas descripciones y en el juego que tiene de palabras tan especial, porque estás leyendo y te envuelve en la historia del protagonista, cómo te está describiendo lo que está viendo en ese momento o con quién está hablando, y de repente, sin quererlo,
él te ha llevado a su pensamiento y de su pensamiento a su pasado y a lo que sentía en el pasado. Entonces, esa forma de escribir tan envolvente a mí me cautivó. Sí, sí, sí. Es prácticamente imposible evadirse y no sentirse interpelado en tal como lo escribe él, ¿no? Porque, bueno, es una historia que la hemos vivido todos, más o menos, con mayor o menor implicación, pero, bueno, que nos lo ha tocado vivir a todos. A mí me ha tocado vivirlo, no sé si a ti también te habrá, pero a lo largo de la vida siempre nos toca, siempre nos toca vivir y vernos en esa situación, ¿no? Entonces, pues hay muchísimos pasajes del libro que tú te sientes interpelado. Sí, además es que, bueno, está hablando de una época que todos hemos sido un poquito más jóvenes o menos jóvenes, pero la tenemos muy reciente, esa parte de la historia de España, cuando íbamos a veranear al pueblo, cuando el coche que tenías era el 4 latas u otro, ¿no? Pero todos de las mismas características. Sí. Y cuando era eso, el veraneo era pues en el pueblo de tu familia, ¿no? No tenías un chalet en la costa ni un apartamento en la costa, sino tenías pues eso, unos abuelos o unos tíos o unos familiares en un pueblo y allí ibas a pasar el verano o los días de vacaciones que te correspondían, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como muy cercano, muy años 70, ¿no? Años 80, más los 70 que los 80. Y bueno, pues lo tenemos como muy reciente, una generación. Y luego todas las vivencias que tiene este hombre, ¿no? No, no, a ver, es que tiene unos temas, entre temas interesantes, temas de calado, porque son temas de mucha enjundia, de mucho calado, ¿no? Y bueno, voy a empezar a resaltar alguno, ¿no? De los temas. Uno, creo, en mi opinión, a mi entender, es la falta de comunicación que había en la época entre padres y hijos. Todo aquella no teníamos una comunicación muy activa, ¿no? Los padres te decían lo que hacer, te decían que mandaban las consignas y tú simplemente obedecías, ¿no? Y no había apenas comunicación. Aquí lo detectas, ¿no? Detectas que no ha habido esa fluidez de comunicación, el padre volcado en su trabajo, en sacar a la familia adelante, la madre tal, y los hijos, sí, los padres apoyándoles para que pudieran sacar sus estudios y su carrera, que gracias a Dios lo consiguieron, pero bueno, que había esa falta de comunicación. Esa. Y hay una frase que a Juan le asombra mucho y le llama mucho la atención, y es cuando él lleva a su madre al médico y dice, cuando de repente ve a una mujer abrazar fuertemente a su madre, se pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Por qué la abrazan? Se da cuenta de que no conoce mucho a su madre, que ha tenido una relación fría y distante funcionarial. No tiene mucho en común, sin embargo, es su madre y se reconcilia con ella. Me llama poderosamente la atención esa frase. El filial se reconcilia, yo creo que el viaje final al pueblo de su madre, porque su madre quiere conocer el pueblo, cómo está, yo creo que esa es la reconciliación, ¿no? Con su madre, el haberla llevado para ver el molino, donde se crió, donde es. Otro de los temas es el de la familia, el deber del cuidado de los hijos con sus padres, ¿no? Y de cómo asumirla, ¿no?
como Juan, poco a poco, sin saber, sin estar preparado y tal, cómo va asumiendo, ¿no? De qué forma y de qué manera va asumiendo pues, todo que es nuevo para él, ¿no? Y está formado, está narrado de una forma, pues para mí exquisita, ¿no? Cómo se ha metido en la situación, cómo ve la situación, cómo en algunos casos denuncia la situación, con qué sensibilidad lo hace. Otro tema que también es para analizar ampliamente, ¿no? Es el eterno rol de la mujer cuidadora frente al hombre, que muchísimas veces se desvincula de los deberes de cuidar a sus padres. Eso recae siempre mayormente en la mujer, ¿no? Y es un tema para tratarlo, porque hay una reflexión, la hermana, cuando decide ya por fin irse a América, dice, pero bueno, es que este problema no es solo mía, ¿eh? Esta mochila yo no tengo por qué estirar constantemente de ella, porque ya tengo un marido, tengo unos hijos, y bueno, por fin saca valor, saca decisión para decir, pues yo tengo que hacer mi vida. La responsabilidad no es solo mía. Y bueno, es un personaje para mí encantador, luchador y que no se le pone nada de por delante. Tiene una carrera importante, bióloga, y la verdad es un personaje admirable. Y por último, un tema que es triste, es doloroso y bueno, es difícil, muy difícil de asumir, que es la enfermedad de Alzheimer. Te desarma, me imagino, ¿eh? No me ha tocado sufrirlo, pero te desarma. A ver, todos estos temas que he mencionado son temas de calado, de importante calado y de trascendencia, ¿no? Sobre el Alzheimer hay una frase, dice, de adulta a chiquilla, porque hay enfermedades que tienen esas rarezas en las que la senectud y la infancia se encuentran. Triste, muy triste, muy triste. ¿Cómo volvemos a esa infancia? ¿Cómo retomamos a esa infancia por culpa de eso, de una enfermedad? Muy triste. Sí, yo creo que la peor, ¿no? El ir olvidando día a día cada cosa, ¿no? Cada cosa que te ha ido pasando, cada vivencia, cada aprendizaje, todos los aprendizajes se terminan olvidando con esa enfermedad. Sí, es triste. Sí. Es muy triste. El enfoque que le da, por eso Jesús Carrasco, aquí en tratar todo este tema, todos estos temas para mí me parecen exquisitos, el trato que le da, las formas que lo da, porque volvemos al tema del 4L, ¿no? Cuando él repara el 4L, le pone a funcionar, le pasa el ITV, se le lleva a casa desde la fábrica. Y la madre, en muchas ocasiones sorprende a su madre, ¿no? Le tiene aparcado ahí en una calleja y sorprende a su madre en varias ocasiones, durante largo tiempo, metida dentro del 4L. Es una imagen que a mí me impactó, me removió el corazón, ¿no? Porque ella iba allí y recordaba. Lo mismo no se acordaba de lo que había comido la noche anterior o lo que había cenado o eso, pero
ella se sentaba en el 4L y recordaba y evocaba cuando iban a Madrid, cuando de Madrid iban al pueblo y llevaban sus tarteras y paraban en el alto del trayecto, en un alto, allí sacaban sus fiambreras, allí. La verdad que es muy emotiva. Tiene descripciones que son impactantes de la emoción que transcriben. Sí, transmite mucha realidad de cómo se vive esa enfermedad, ¿no? Sí, sí, sí. No, la verdad que bueno, es una enfermedad dura que me imagino que cueste abordarla y hacerse a ella, ¿no? Y aprender a vivir con ella, ¿no? No tiene que ser nada fácil. Hay por ahí gente de entorno que te cuenta sus casos, ¿no? De cómo lo han vivido, de que lo han vivido. Yo, desde que de repente no les conocen sus padres y se lían a mamporrazos con ellos, ¿no? Porque les hacen administrarse un jarabe o una medicación y como efectivamente son como críos, se niegan y lo primero que hacen, agredir en ese caso a la persona que se está cuidando. Es una enfermedad muy, muy traicionera y muy difícil de llevar, claro. Yo aquí lo que veo también en esta novela, aparte de esa problemática como es la enfermedad de Alzheimer, es la necesidad de la gente de cierta edad de tener su vida y de seguir adelante con su vida, independientemente que sea lo que hayan proyectado en tus padres sobre ti o lo que tú hayas decidido ser, ¿no? Como es el caso de que trabaja en Edimburgo, ¿no? Donde Sí, trabajaba al final, ¿no? Pero independientemente de eso, él quiere hacer su vida y bueno, pues se ve comprometido, ¿no? a tener que hacer otras cosas durante una temporada y sí, organizarse su vida, ¿no? Pero sí, esa necesidad de no de escapar, sino de hacer lo que tú necesitas hacer, ¿no? No hacer la vida que los demás quieren que hagas. Y tiene sí, ese pero conflicto interno. sí, no, el conflicto surge, ¿no? Tiene que surgir, porque a ti te educaron y te dieron una carrera, tanto a él como a la hermana, ¿no? Y claro, llega un cierto periodo de tu vida de que esa carrera la tienes que momentáneamente sacrificarlo, ¿no? Porque esa enfermedad te impone unos sacrificios y un esfuerzo, pero ahí está, hay que saber afrontarlo y hay que saber asumirlo. Yo creo que a Juan en principio le costó por el desconocimiento, ¿no? Porque lo mismo que la hermana sabía eh, el proceso que iba a seguir la evolución de la enfermedad, porque ella era bióloga y lo sabía, ¿no? En qué fases iban a transcurrir. Y Juan no tenía ni idea. Entonces, claro, le fue más difícil asumirlo. Pero fíjate, de repente Juan va al entierro de su padre y se encuentra que eso es lo menos trascendente de la historia del libro, ¿no? Para mí, me parece lo más largo del libro. eh, mm, pues no me... La verdad, es lo más largo y él no le constó de eso. Dice, bueno, murió, sabíamos lo que tenía una enfermedad desde hace años, una enfermedad profesional. Y yo aquí, eh, él, como es enormemente descriptivo, cuando va al tanatorio, no sé, como que se lo toma un poco chirigota, ¿no? A ver, ¿a qué viene tanta parafernalia? Fíjate tú, hay una observación que
que mientras le está hablando las paisanas del pueblo, que ya sabes cómo son, y aprovechan para... él se está fijando en el ruido que mete el motor de ventilador que sale por la rejilla de aireación, ¿no? Que lo dice así, ¿no? Y hay una frase que una de las señoras mayores del pueblo le interpela, ¿no? Y como que le echa un poco la regañina, ¿no? Eso, y él la contesta, sí, yo estoy tan lejos, señora, es porque no quiero estar aquí. Así de sencillo. He decidido renunciar a mis obligaciones como hijo. Ahora soy una apátrida en lo que a la familia se refiere, le dice a la señora. Mira qué corte le pega. Mira tú qué corte le pega a la señora. Bueno, pues porque, bueno, es una parte larga, pero yo creo que ahí él se rodea en decir que, bueno, que a lo mejor el tema ese de los sanatorios es una cosa que sobra. De hecho, él, pues eso, llega a las 30 horas de haber muerto. Lo primero que hace es irse a dormir, en vez de acudir directamente allí al tanatorio y tal, pues lo primero que hace es irse a dormir y ahí... Eso sí lo tenía asumido, lo duro para él, lo doloroso y lo triste, porque al final él, yo creo que sí, que también ahí va descubriendo a su madre, en esa etapa va descubriendo, y yo creo que ahí es cuando él se vuelca y empieza pues a reconciliarse, a conocer todo, ¿eh? Como le guía él, como le guía ella cuando van al ambulatorio o al centro médico a Toledo y dice, no, mira, ahora primero hay que hacer esto, luego hay que hacer esto, luego, porque está él más perdido que otro poco, de hecho, se enemista con media humanidad. Él ya no está, él ya lleva mucho tiempo fuera de España y a lo mejor no se da cuenta en cómo ha cambiado, cómo es el día a día, cuando tienes que recurrir a todos estos aspectos, porque hay una parte de denuncia también en la novela. Es una novela muy completa porque te sientes identificado en muchos aspectos con eso, ¿no? Cuando va a la tesorería de la Seguridad Social para averiguar cuánto le queda a la madre de pensión, ¿no? Y cuando le han dado una cita X y una vez transcurrido 2 horas, pues ahí él ve que van pasando números y eso, pero que su número no llega y que han transcurrido 2 horas y que va a perder el autobús de retorno. Claro, él se levanta, va a la ventanilla, y claro, interpela a la señora, dice, oiga, mire, que aquí todo el mundo llega, todo el mundo entra, todo el mundo sale y tal, yo vivo aquí 2 horas, tal. Se le acerca el vigilante jurado y le pregunta, ¿qué es lo que pasa? No, dice la señora, no, no pasa nada. Dice, ¿cómo que no pasa nada? Llevo aquí 2 horas, y aquí no me ha llamado nadie, y aquí ha pasado Tokiski, y a mí no me ha llamado nadie. Y de repente aparece su número en el registro, en la pantalla, ¿no? Y detalles de eso, ¿no? Porque denuncia eso, denuncia cuando va al dentista, lo mismo, que me han dado por 1 hora y a mí me cogen cuando esto, y él no ha estado en España durante ese tiempo para vivir esos cambios, para vivir lo que se ha convertido realmente esto, que te dan una cita, como digo yo, ¿no? Pues a lo mejor funciona mejor lo antiguo. Tú llegabas, pedías la vez, ¿quién es el último? Tal. Pues ahora es muy común que te digan, pues a las 10:30, a lo mejor son las 11:30, a las 12, y no te han cogido. Oiga, para esto no me haga usted venir, ¿no? Para esto vengo yo cuando se me arregle y pido la vez, como antiguo. Y ahí lo denuncia y ahí te identifica, porque yo, además, lo confieso, soy muy de perder los nervios, ¿no? A mí ahora, mi tiempo, a mí no me cuesta nada. Pero no dejo de reconocer que habrá personas que el tiempo sí, su tiempo sí valga dinero. Y no me mande usted venir a las 10 si me va a coger a las 12. En el libro lo denuncia también
una forma muy... Sí, hace un análisis de la sociedad y de lo que se vive aquí, pues con ojos de alguien que está fuera, ¿no? Y eso también, bueno, pues siempre se ven otras cosas que cuando estás dentro a lo mejor no lo detectas todo, ¿no? Sin embargo, una visión externa siempre lo pone un poco más en evidencia. En este caso lo pone en evidencia, esto es lo que hay, esto es lo que se ha convertido. Yo he estado 4 años fuera y me he venido y me he encontrado con esto. Para cualquier cosa tienes que dar infinidad de vueltas y vuelve y tal y eso, y que además, pues eso, y lo denuncia de una forma que es fácil identificarse con ello. Los personajes, ¿qué me cuentas de los personajes? Bueno, los personajes son personajes por lo mismo, muy bien construidos, con mucha sensibilidad. Son personajes de toda la vida, son personajes que hemos tenido de esas amistades, son cercanos, son entrañables. La madre es genial, Isabel, la hermana bióloga, también es un personaje sublime. Luego está Germán, quien se encarga de la fábrica rápidamente, sin que nadie se lo asigne, sin que nadie se lo nombre y se lo mande, pero él sabe que hay unos pedidos que hay que corresponder y él, de su mano mayor, se pone al frente de la fábrica. Claro, Juan a lo mejor no hubiera podido con todo, no hubiera podido, pero bueno, es una persona de las que no hay, con una responsabilidad súper desarrollada. El Fermín es amigo compañero de infancia, de juventud, han compartido conciertos y habla concretamente de un concierto en el que estuvieron en el verano del 2010 de Kiko Veneno, en un pueblo de al lado, que se pusieron de cervezas, bueno, son personajes que son fáciles de reconocerse y es fácil de identificarnos con ellos, ¿no? Es una novela de memoria y de añoranza, ¿no? Porque habla de objetos, habla de un vaso de nocilla en la mesa a la hora de beber el agua, ¿no? ¿Quién no ha tenido los vasos de nocilla, no? El agua en un envase de la casera. ¿Sí? Es una pasada. Las referencias que encuentras a la memoria, de nuestra memoria, ¿no? Un vaso de nocilla hoy a un chaval no le llama la atención, pero son detalles que es una pasada. Edimburgo me llama la atención porque es casi como otro personaje. Edimburgo. Tal como habla Juan de Edimburgo, son alabanzas, ¿no? Todas. Y yo he querido sacar una reseña de Edimburgo, ¿no? Es una ciudad de calles adoquinadas, de estilo medieval, de calles con encanto, de enorme patrimonio cultural y histórico y de espacios verdes, como el jardín botánico donde trabaja Juan. La verdad que no me importaría irme unas vacaciones allí, a Edimburgo. No a fregar platos, pero sí a visitar Edimburgo. Y debe ser tan sumamente bella esa ciudad porque tuve una curiosidad, también relación, porque en el libro aparece reseñado este señor. Edimburgo es una ciudad de película. Más de 30 películas se han rodado en esta ciudad, con directores de prestigio y películas de prestigio. Pero yo me voy a referir a 3 de las que yo he visto, y ambas, o todas, las 3 son dirigidas por un director que a mí me encanta su forma comprometida de hacer cine y que aparece reseñado en
en la novela es Ken Loach. Habla de Ken Loach, de las películas, de una película concretamente, no sé a cuál se referirá, pero habla de una película de Ken Loach, rodada en Edimburgo, y hay 3 que yo las he visto. Una es Solo un beso, luego La canción de Carla y Mi nombre es Joe. Esas 3 películas de Ken Loach están rodadas en Edimburgo. Sí. Ken Loach para mí es una debilidad como director. Yo le descubrí hace un montón de años cuando rodó aquí en España la película de Tierra y Libertad y me enganchó. Me enganchó por eso, porque hace un cine que es siempre cine de denuncia, de implicación, de compromiso y por eso me gusta. Muy bien, pues una gran aportación a la lectura de... Y habla de una película. No, concretamente no dice cuál de ellas, ¿no? Yo las 3 he visto, me encanta. La última que vi, Mi nombre es Joe, es un señor, ya, una edad mediana, que cae en el paro y tiene que acudir con bastante frecuencia, pues como aquí, a la oficina del paro, renovar los papeles y todo eso, y acaba enamorándose de la asistenta social que le lleva allí. Muy chula. Una interpretación muy chula. Habrá que anotarla para verlas. Sí. Seguimos con el libro. ¿Alguna cosa más tienes preparada? Bueno, pues no. Hay una frase también que aparece en el libro, que es sobre la conversación con la hermana, cuando le reprocha, ¿no? Toda la desconexión que ha tenido con el problema del padre, con el problema de la madre, y hay una frase que dice: ¿quién quiere encerrarse con la vejez cuando tu piel aún es joven? Otra frase que me llama mucho la atención. Y con esa podíamos cerrar. Con esa podemos cerrar, sí. Yo lo que quiero cerrar animando a las personas que nos escuchan a leer esta novela porque les va a gustar la narrativa que tiene con esas descripciones magníficas del regreso a su casa de la niñez, ¿no? Cuando vuelve a entrar en su dormitorio, cuando vuelve a encontrar los trofeos que ganó en su época, ¿no? Y como ese ir viendo, tocando, incluso hablando en el bar del pueblo con la camarera, creo recordar, Sí. Amiga de la infancia, ¿no? Y eso le va evocando esas conversaciones en fecha de aquí y ahora, ¿no? Cómo nos va llevando a lo que él sentía en su niñez, en su juventud, cuando vivía y estaba más cerca de esa tierra suya, ¿no? De ese pueblo donde vivía. Entonces, animar a la gente a leer a este escritor que, bueno, hemos querido traer hoy al Cuarto Propio para tener algo más en la estantería de nuestro programa. Sí, porque es una lectura fácil con la que se van a identificar desde un principio, que les va a traer buenos recuerdos, porque más o menos en todos los pueblos se ha vivido así en esa época y eran tiempos bonitos. ¿A quién no le gusta o quién no añora esos momentos de infancia, de juventud, de las romerías, de las verbenas, de las discotecas? Es bonito,
es bonito y este libro te lo va a recordar de una forma muy, muy fresca, muy sensible y bueno, te va a atrapar y te va a enganchar. Bueno, pues es un personaje con todo el reconocimiento ya internacional que tiene para subirle a las estanterías de tu cuarto propio. Muy bien, Tomás, pues muchas gracias por traernos esta delicia de novela y nos vemos el próximo mes. Pues hasta el próximo mes. Cuídate. Igualmente. Chao. Bueno.